Hoy en Afect TV nos acompaña uno de los grandes privilegiados que vio nacer al físico-constructivismo en Jalisco. Él es José Roberto Robles. Nos hablará del gran Roy Velasco, de los primeros gimnasios en la ciudad, de la fundación de la Asociación de Jalisco y de las grandes estrellas fisiculturistas que alguna vez pisaron nuestras tierras tapatías. ¡Comenzamos! Fíjate que qué casualidad, para estas fechas, ahora para el mes de abril, el 15 de abril precisamente de 1975, hizo por primera vez su aparición y la única vez que ha venido aquí a Guadalajara, el gran Arnold Schwarzenegger. Verdaderamente para mí, yo tenía como 15 días entrenando y llegó al gimnasio y yo nunca había visto una persona, pues, veía en una revista, pero yo decía, no, esas son caricaturas de Popeye o Charales Atlas y eso, pues estaba yo joven, tenía 17 años. Cuando voy viendo a un monstruo casi de 2 metros, con unos guaraches así como de 30, con una bermuda y con una camisa tipo California floreada, y lo voy viendo entrar al gimnasio, y era un tipo gordo, obeso, cachetón, así de esos típicos que vemos muchos, y cuando voy viendo ese monstruo dije yo, ay, ¿de dónde salió? Me das de cuenta como que se venía de otro planeta. Lo vi que llegó allá a la cafetería del gimnasio Hércules, agarró una coca chiquita de aquellas que había, una café, y sacó pastillas, pero como unas, de cimentito, unas 30 pastillas, y yo vi que empezó tomando café, tomando coca, y agarró unas mancuernitas de 10 libras, platicando ahí con Roy, con los que estaban entrevistándolo, porque era una personalidad en aquellos años, era el máximo exponente de nuestro deporte a nivel mundial, y tenerlo aquí en Guadalajara, pues no cualquiera viene, y empezó a entrenar. Y toda la gente nos paramos pues a verlo, y él se molestó y nos dijo, ay, ¿qué están haciendo? Pónganse a entrenar, yo vengo a un gimnasio, no vengo yo a que me estén viendo, no soy una película para que me estén viendo. Oh, pues ya todos ahí como locos haciendo, porque estábamos ahí. Y yo veo que se quita la camisa hawaiana y empieza a sacudir los brazos, pero así con una facilidad, y empieza a apretar los brazos, pero como haz de cuenta como surcos se le empiezan a ver. Digo yo, oye, pues ¿qué tomó? Porque pues, ¿qué tomó en el café, o las pastillas, o la coca, qué tiene? Y al rato todos estábamos pidiendo cocas y café para hacerle lo mismo, porque querían sacudir y sacar ese venerío que lo sacó no sé de dónde, pero con una cosa que es más hasta la fecha increíble, que verdaderamente se lo platico a mucha gente y no lo cree. Yo lo viví porque yo estaba a 1 metro de distancia con él, porque para mí me deslumbró completamente, fue el primer físico en mi vida que yo vi, por eso hasta la fecha sigue siendo uno de mis grandes ídolos. Arnold aquí vino en el 75 gracias al señor Roy Velasco. Vino, y cuando estaba en sus meros apogeos, él ganó el Mr. Olympia del 70 al 75 y fue cuando hizo una pausa para empezar a meterse a la meca del cine, cuando hizo Conan, la primera película de Conan. Vino también así, como te vuelvo a repetir, afortunadamente tuvimos una gran personalidad que todavía está en vida, te lo vuelvo a repetir, Roy Velasco, que en aquellos años, en los años desde los 64, 65, que ya Roy, por muchos sacrificios, como se hace todo en la vida, él quería traer todo lo mejor para darle más impulso al deporte en aquellos años. En aquellos años en Guadalajara no pasábamos de 5 gimnasios en Guadalajara. Y te lo puedo nombrar, que realmente todo era muy chico. Hacíamos la palabra, en aquel entonces la palabra no era físico-constructivismo, era físico-culturista. Y a mucha gente decía, ¿qué son fisiculturistas? Leen los de físico, como culturistas, pues, de cultura. Y por eso ya a principios de los 90 se cambió a físico-constructivismo, que estamos construyendo físico. Esas son las 2 palabras que mucha gente confunde. Entonces, a partir de ahí, cuando vino Lou Ferrigno, fue en el 76, porque en los años 70, en el 75 vino Arnold, 76 vino Lou Ferrigno, 77 vino otro monstruo que se llama Franz Seyer, en el 78 vino Franco Colombo, otro gran monstruo que era compañero de entrenamiento de Arnold. Y Roy no sé de dónde sacaba, pero él nunca tuvo patrocinio, nunca tuvo pidiéndoles aquí y allá, él de su propia bolsa, y hasta la fecha me lo sigue platicando como anécdotas, que hasta tuvo que empeñar el perico para traer esos grandes monstruos. Y yo me acuerdo porque yo asistía a todos esos eventos y el gimnasio Hércules era el lugar sede para hacerlo. Y no te miento, había colas de 2 cuadras esperando en la entrada. Y en aquel entonces, estoy hablando en el 75, el boleto costaba 1,000 pesos, que era una cantidad extremadamente muy cara para muchos de las que teníamos en el sector Libertad, que éramos gente de clase media baja. Y yo me acuerdo que para no pagar tuve que ayudarle ahí a andar haciendo labores de acomodar sillas para poderme quedar a ver ese eventazo, que para mí fue el primer evento en mi vida que vi de un físico a nivel internacional, el gran Arnold. Y ahí vino
me vino luego al año siguiente y eran unos éxitos. En mayo era cuando se hacían las grandes fiestas aquí en Guadalajara. Inclusive tuvimos problemas con la gente del DF. Roy tuvo muchos problemas en aquel entonces el presidente de la federación, porque venían todos y como decían que en la provincia trajera mejores atletas que en la capital, pero nadie se animaba a arriesgar la capital que Roy arriesgaba, porque ni un José Castañeda, que tenía varios gimnasios que eran los metropolitanos, que tenían mucho dinero, se animaban a traer a un astro de aquellos años. Bastantísimos fueron grandes, porque todavía hay una generación que todavía, bueno, yo te hablo de aquí a nivel estatal, también tengo a nivel nacional, donde fue un ángel en los años 60, 70, en donde los gimnasios, como te vuelvo a repetir, eran pocos y estaban abarrotados, y día tras día iba creciendo el auge del físico. Las personas ya se iban preocupando más por la apariencia física y por su salud. Y verdaderamente a fines de los 70 fue cuando empezó este boom tremendamente. Ya para los 80 ya estamos bien enrachados, gracias a las películas de Arnold, de Rocky, que fue el que le cambió la imagen a la juventud de aquel entonces, como a mí, que íbamos a ver una película de Arnold y querías comerte las pesas. Era como cuando ibas a ver a Bruce Lee, todo el mundo salía echando brincos y saltos porque todos querían ser karatecas, o cuando ibas a ver al santo, todos echaban maromas porque todos queríamos ser el santo. Entonces cuando vemos a Arnold, pues donde hay un gimnasio, cómo se hacen esos brazos, cómo se hacen esas piernas, ese abdomen, pues en un gimnasio. ¿Dónde hay un gimnasio? El Hércules, el Reno, el del Diablo Velasco. Eran pocos los gimnasios, 5 gimnasios. Y aquí, al que me quedaba más cerca de donde yo vivía, era el Hércules. Y sin querer llegué al mejor gimnasio en aquel entonces, donde estaba toda la creminata del físico a nivel nacional e internacional, con la presencia de estos grandes atletas. Entonces, gracias a Roy, pues te vemos, gracias a eso vino a impulsar más el deporte, y de eso salimos. Yo te puedo nombrar fácil un centenar de amigos que todavía hasta la fecha, que nos conocimos en los años 70, seguimos todavía con nuestra relación, y ellos siguen entrenando. Tienen propietarios de gimnasios, se dedican a venta de aparatos, distribución de complementos, pero dentro siempre en medio del deporte. Y siempre cuando hay un evento somos los primeros en estar, porque nos gusta, porque me gusta en mi deporte, verdaderamente. ¿Por qué nació la asociación? Por aquellos años el clásico Mr. México se hacía en la Ciudad de México hasta la fecha. Entonces íbamos un atleta de aquí de Guadalajara que llevaba todas las de ganar, iba como navaja de peluquero, iba completamente bien cortado, bien trabajado. Su nombre es Pedro Aguilar. Y llegamos a México y pues hizo un boom, porque ya tenían en México su favorito, porque pues ahí les agarraba más cerca, estaban las publicaciones nacionales ahí, les daban más publicidad a nivel nacional, estaban los mejores eventos, la federación estaba ahí de antemano. Entonces, como de cierta forma ellos ya tenían a su gallo, y nosotros pues tuvimos la suerte de acompañar a este atleta, que nos da, desde que lo vieron allá, todas las grandes personalidades en México decían: tienes un 99% de ganar en Mr. México.